Amigos, hoy quiero sumergirlos en la vida de un hombre que lo dio todo por el cine mexicano, un alma que se desgastó bajo los reflectores, pero que al final recibió poco a cambio del destino. Su rostro parecía esculpido para encarnar a los villanos, facciones duras, una mirada que atravesaba y una presencia que llenaba cualquier escena. Tenía un talento que podía medirse con el de las estrellas más brillantes de su tiempo, y su nombre resonó en más de 100 películas, compartiendo pantalla con titanes del cine. Durante décadas, fue un rostro familiar en las historias que nos emocionaron, nos hicieron reír y nos mantuvieron al borde del asiento. Pero la fama, como un espejismo cruel, te eleva a las alturas solo para dejarte caer en el olvido con la misma facilidad. Cuando las cámaras dejaron de rodar, su vida se desplomó en una tragedia que pocos podían prever. Perdió todo lo que había construido, su fortuna se desvaneció, el amor se le escapó entre los dedos y su salud se quebró irremediablemente. Terminó vagando por las calles, mendigando entre sombras, humillado y solo. Y cuando llegó su último suspiro, no fue con el aplauso que merecía, sino con el silencio de una vida que se apagó antes de tiempo. Esta es la historia de un hombre que dio vida a generaciones de espectadores, pero que fue abandonado por la industria que alguna vez lo celebró. Si, como yo, creciste fascinado por los grandes del cine mexicano, te invito a quedarte. Ponte cómodo, relájate y viajemos juntos a la vida de uno de los rostros más imborrables de nuestra pantalla. Y si estas historias te llegan al corazón, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal, hay mucho más por descubrir. Ahora, amigo, déjame transportarte a una época en la que el cine no era solo un espectáculo, sino una experiencia que se vivía con el alma. Hablo de los años 80, cuando el cine mexicano aún vibraba con los últimos destellos de su época dorada. Para los niños de entonces, como yo, la televisión era nuestro puente hacia un mundo que parecía más grande que la realidad misma. Crecí en una casa humilde, donde los lujos eran escasos. No teníamos juguetes sofisticados ni aparatos modernos, pero sí contábamos con algo invaluable, las historias que se desplegaban en esa vieja televisión de madera, con su pantalla parpadeante y su antena que había que ajustar con paciencia. Esos relatos nos llevaban a tierras lejanas, nos enfrentaban a peligros emocionantes y nos arrancaban carcajadas. Recuerdo vividly los domingos por la tarde, después de ayudar a mi padre a cargar cajas en el mercado, corría a casa con el corazón acelerado, me acomodaba en el suelo frente al televisor y esperaba ansioso a que empezara una de esas películas clásicas mexicanas. Fue en una de esas tardes mágicas cuando vi por primera vez a Manuel Vergara. Ese hombre era imposible de ignorar. Su presencia llenaba la pantalla como un huracán silencioso. Tenía una mirada afilada, un ceño que parecía tallado en granito, y un porte que lo hacía el villano perfecto, ya fuera un bandido sin escrúpulos en un polvoriento western o un científico perturbado en una cinta de terror. Era el tipo de actor que te obligaba a prestar atención, que te hacía sentir la tensión en el aire con solo aparecer. Todavía puedo escuchar a mi abuelo, sentado en su sillón gastado, soltando una risita cada vez que Vergara entraba en escena. Este cuate nació para ser el malo, decía, sacudiendo la cabeza con una mezcla de asombro y diversión. Y no se equivocaba. Pero la vida de Vergara, como las tramas de esas películas que tanto amábamos, estuvo llena de giros inesperados, algunos luminosos y otros profundamente oscuros. Manuel Vergara no llegó al mundo con una alfombra roja bajo sus pies. Nació el 17 de junio de 1912 en Pahuatlán, Puebla, un pueblo pequeño y olvidado entre las montañas, donde la vida era un desafío constante. Por lo que he investigado, su infancia fue dura, marcada por la pobreza y la necesidad de salir adelante desde muy joven. El dinero apenas alcanzaba para lo esencial, y Manuel tuvo que arrimar el hombro desde niño. Trabajó como ayudante de zapatero, con las manos siempre sucias de betún y los pulmones llenos del olor a cuero viejo, mientras su mente soñaba con un horizonte más amplio. En Pahuatlán, las oportunidades eran tan escasas como las lluvias en verano, pero algo en él, quizás esa chispa de rebeldía o ese anhelo de algo más, lo empujó a dar un salto audaz, dejar su pueblo y probar suerte en la Ciudad de México. Llegar a la capital en esa época era como arrojarse a una selva de concreto. La ciudad era un torbellino de ruido, ambición y peligro, un lugar donde alguien sin contactos ni recursos podía perderse en un parpadeo.
Pero Vergara no era de los que se doblegan ante la adversidad. Con apenas unas monedas en el bolsillo y un sueño que lo mantenía despierto, tocó puertas, aceptó trabajos humildes, desde cargar bultos hasta barrer talleres, y, poco a poco, encontró un camino hacia los estudios de cine. No empezó como estrella, ni cerca. Era solo un extra, una silueta borrosa en el fondo de una escena, alguien que pasaba desapercibido mientras los protagonistas brillaban. Sin embargo, había algo en el que no podía ignorarse, su figura alta y robusta, sus rasgos angulosos, esa intensidad que emanaba incluso en silencio. Los directores de casting comenzaron a notarlo, a detenerse en él, y pronto esas cualidades lo convirtieron en el villano ideal. Imagínatelo, Manuel, con esa expresión severa que parecía cargar el peso de 1000 tormentas, su rostro como una máscara de piedra que ocultaba emociones turbulentas. Podías ver la furia en sus ojos, la frustración en su mandíbula tensa, pero si te fijabas bien, también había un destello de vulnerabilidad, un eco de humanidad que asomaba entre las grietas. Eso era Manuel Vergara. Un hombre que podía helarte la sangre con una mirada y, al mismo tiempo, hacerte admirar su complejidad. Nacido en la adversidad, encontró su lugar en el cine a principios de los 40, empezando con roles pequeños que apenas dejaban huella. Pero su presencia creció como una sombra que se alarga al atardecer. Su físico, su voz grave, ese aire de autoridad innata, todo lo señalaba como el antagonista perfecto. Y nosotros, el público, lo adoramos por eso. Manuel tenía un don especial. Sí, era el malo de la película, una figura imponente, ruda, casi intimidante. Pero sus personajes siempre tenían un giro inesperado. No importaba cuán crueles o despiadados parecieran al principio, al final de la cinta algo cambiaba. Podía ser un instante de arrepentimiento, una chispa de bondad, o una escena que revelaba que, bajo esa coraza, latía un corazón. Esa dualidad lo convirtió en uno de los villanos más queridos de su época. No era solo un rostro temido, era un reflejo de nuestras propias contradicciones, alguien que nos recordaba que incluso en la oscuridad hay matices de luz. Con los años 50, su estrella comenzó a brillar con fuerza. Dejó de ser una figura secundaria para codearse con los gigantes del cine mexicano, nombres que definieron una generación. Actuó junto a Pepito Romay, con su carisma infantil, compartió escenas con el imponente José Elías Moreno y el elegante Julio Alemán, se enfrentó al colosal Wolf Rudenskis en duelos de pantalla que cortaban el aliento, y enamoró a la audiencia al lado de la deslumbrante Lilia Prado. También brilló junto a los reyes de la comedia, Fernando Soto Mantequilla, con su humor cálido, Enrique Rambal, con su intensidad dramática, y el inigualable Germán Valdés Tintán, cuyo genio era un torbellino de risas. Pero uno de los momentos más altos de su carrera llegó cuando compartió créditos con Mario Moreno Cantinflas. Si viviste esos años, sabes lo que eso significaba. Cantinflas era más que una estrella, era un símbolo nacional, un ícono que trascendía el cine. Que Vergara estuviera a su lado era un testimonio de su talento, su magnetismo y el peso que tenía en la industria. El cine de terror y ciencia ficción mexicano de los 60 tenía un encanto único, una mezcla de nostalgia y escalofríos que nos reunía en familia frente a la pantalla. Eran películas en blanco y negro, con sombras profundas, actuaciones exageradas pero hipnóticas, y tramas tan extrañas que te atrapaban sin remedio. Vergara era un pilar en ese universo. Piensa en La maldición de Nostradamus, una historia inquietante sobre un vampiro milenario, profecías sangrientas y una lucha desesperada contra el destino. Manuel estaba ahí, firme como una roca en medio del caos sobrenatural, no solo actuando, sino dando vida al espíritu del terror clásico que te hacía estremecer y soñar despierto. Luego vino La tumba infernal, un relato que jugaba con los límites entre lo vivo y lo muerto, donde su actuación te llegaba hasta los huesos. Con cada gesto, cada mirada, hacía creíble lo imposible, como si el más allá estuviera a un paso de tu sala. Y no podemos pasar por alto Nostradamus y el destructor de monstruos, una cinta que era pura locura cinematográfica, hechiceros inmortales, criaturas grotescas y una batalla épica entre el bien y el mal. Vergara se movía en ese mundo con una naturalidad asombrosa, gracias a su versatilidad. Podía ser aterrador y magnético al mismo tiempo, un villano que te repelía y te atraía en igual medida.
pero su talento no se limitaba al terror. En Neutron vs Charon se sumergió en el universo de los héroes enmascarados y los genios malvados, elevando cada escena con su intensidad. Los 60 fueron su apogeo, filmaba hasta 6 películas al año, saltando de un western polvoriento a un thriller sobrenatural o una comedia ligera, siempre encajando perfectamente, ya fuera como el antagonista principal, un aliado rudo o un inesperado toque de humor. Un ejemplo inolvidable es Por mis pistolas 1968. Si la viste en su momento, recuerdas el bullicio del cine, las risas, los aplausos, la emoción colectiva. Cantinflas estaba en su mejor forma, pero Vergara, como el gran jefe caballo recostado, era el complemento perfecto. Desde su primera aparición, con esa voz profunda que retumbaba y esos ojos que cortaban como cuchillos, sabías que era una fuerza a temer. Capturaba a Cantinflas con una autoridad feroz, dispuesto a todo, pero entonces llegaba el giro magistral. Cantinflas, con su ingenio desbordante, le sacaba un diente y transformaba al jefe implacable en un amigo agradecido. Ese cambio, de la amenaza a la camaradería, era puro oro cinematográfico, y Vergara lo hacía posible con su habilidad para navegar entre el drama y la risa. Manuel Vergara tenía una presencia que no necesitaba diálogos. Su mirada, su forma de moverse, incluso su silencio, todo en él reclamaba tu atención. Para mí, como niño, era un héroe a su manera. Sus villanos no eran simples caricaturas, tenían poder, profundidad, y siempre dejaban entrever un rastro de humanidad que te hacía reflexionar. Podías despreciarlos en un instante y sentir empatía al siguiente. Pero la vida, como un guionista caprichoso, tenía reservado un capítulo final que nadie esperaba. Su historia dio un vuelco brutal, no como en una película con un final feliz, sino en la realidad más cruda. Lo tuvo todo, fama, dinero, el cariño del público. Pero el amor lo llevó por un sendero oscuro. Se enamoró perdidamente de una bailarina, una mujer de belleza deslumbrante y talento vibrante que parecía iluminar su mundo. Para él, era irresistible, un faro en medio de su vida agitada. Sin embargo, ella cargaba con sus propios tormentos, y él, cegado por el corazón, se dejó arrastrar. La adicción los envolvió a ambos, un enemigo silencioso que no respeta nombres ni éxitos. Lo que empezó como una pasión ardiente se convirtió en una espiral de dolor. El lujo que había conocido, las ovaciones de los fans, todo se desmoronó como un castillo de naipes. En 1968, a los 56 años, su vida tocó fondo, perdió a su amada por una sobredosis, se declaró en quiebra y cayó en un abismo de depresión que lo consumió. El hombre que había sido un titán en la pantalla terminó en las calles de la Ciudad de México, pidiendo limosna entre desconocidos. Algunos cuentan que lustraba zapatos para sobrevivir, con las manos temblorosas y la mirada perdida, un eco lejano del actor que había enfrentado a Cantinflas en la pantalla. Otros dicen que, a veces, quienes lo reconocían se detenían, recordando las películas que los habían marcado, y le dejaban una moneda con una mezcla de pena y nostalgia. Su última aparición fue en Faltas a la Moral 1970, una cinta que cerró una carrera de más de 100 filmes. Pero no vivió para verla estrenada. El 6 de enero de 1970, a los 58 años, su cuerpo cedió tras años de lucha, víctima de complicaciones hepáticas. Su vida personal sigue siendo un enigma, se sabe que estuvo casado, pero no hay rastro claro de hijos o familia cercana. Manuel Vergara no fue solo un nombre en los créditos. Fue una fuerza, un actor que dejaba su marca en cada escena, ya fuera como villano, secuaz o genio excéntrico. Para quienes crecimos con él, es parte de nuestra infancia, de esas tardes pegados al televisor, inmersos en un mundo que él ayudó a construir. Hoy, cuando tropiezo con una de sus películas, me detengo a verla, porque leyendas como él no se desvanecen. Su rostro, eternizado como uno de los grandes antagonistas, sigue vivo en nuestra memoria. Comparte en los comentarios tu película favorita de Vergara, dale me gusta y suscríbete para más historias como esta. Su legado merece ser honrado, y hay muchas más vidas esperando ser contadas.